Voy a definir conceptos y hablar también de su etimología, y muchos de ellos dentro del ámbito familiar. El camino es la tierra hollada por donde se transita habitualmente una vía, una senda o un sendero y también puede referirse a la jornada o dirección que se sigue para ir de un lugar a otro. La etimología proviene del latín vulgar de caminus y esta a su vez del celta camino, camán, que significa paso. La carrera históricamente se refiere a una vía de gran longitud, camino carretero o camino real. En urbanismo, por ejemplo, normalmente en América del Sur, Hispanoamérica, es una vía urbana similar a una avenida. Eso en Hispanoamérica. En España es un recorrido. El abuelo o la abuela es el padre de la madre o bueno, de uno de los progenitores, normalmente padre o madre de una persona. Su etimología proviene del latín vulgar, abiolus, diminutivo de abus, abuelo en latín clásico, y se asocia con el protoindoeuropeo abo, que es adulto mayor o miembro anciano del grupo familiar. Inicialmente se bueno, evolucionó del término abuelo con V y hoy en día lo conocemos como abuelo. El bisabuelo o la bisabuela es el padre o la madre del abuelo o de la abuela de una persona. La etimología está formada por el prefijo bis, dos veces o doble, y la palabra abuelo de abuelo con em, V y literalmente significa dos veces abuelo. Tatarabuelo o tatarabuela es el padre o la madre del bisabuelo o de la bisabuela y se les considera el tercer abuelo en línea directa. La etimología del término proviene de una evolución compleja. La palabra tatarabuelo fue acuñada por analogía de tataranieto, es decir, que el propio término tatarabuelo viene de tataranieto. El prefijo tatara es una alteración del antiguo tras, que es más allá, duplicado. Y se formó primero tataranieto de tras nieto y luego se aplicó al término tatarabuelo. El hijo o la hija es la primera generación y la etimología proviene del latín de filius, relacionado con la raíz felare, que es mamar, indicando el que mama. El nieto o la nieta es la segunda generación del hijo o de la hija y la etimología proviene del latín neptis, que significa nieta o sobrina, derivado de natus post, que es nacido después. El bisnieto o la bisnieta es la tercera generación del hijo o de la hija del nieto y su etimología compuesta por el prefijo bis dos veces, indicando segundo nieto o nieto del nieto sería. El tataranieto o la tataranieta es la cuarta generación del hijo o de la hija del bisnieto y la etimología, su origen se debe a la reduplicación de del antiguo tras, imitando la estructura de tatarabuelo para indicar un parentesco más allá del bisnieto, pero que al final tataranieto es lo que se dio lugar a ese concepto, a que se formase el término tataranieto de tatarabuelo. El sobrino o la sobrina es el hijo o la hija del hermano o de la hermana de una persona. La etimología proviene del latín sobrinus, primo hermano, y sobrina. Curiosamente, el latín clásico significaba primo por parte de madre y está relacionado con soror, que es hermana, derivado de una forma intermedia de sorornius, que es hijo de la hermana. Pero bueno, en realidad al final el primo, el sobrino era como el primo hermano en su momento. Luego ya cambió. El primo, la prima, es el hijo o la hija del tío o la tía de una persona y se denomina primos hermanos al hijo del hermano o de la hermana de los padres que comparten abuelos. La etimología de bueno, el término proviene del latín primus, primero, específicamente de la expresión primus germanicus, que es primer germano o hermano directo, para distinguirlo de primos segundos o primos terceros. El hermano o la hermana es la persona que tiene los mismos padres que otra o al menos uno de ellos, medio hermano. La etimología proviene del latín germanus, hermano carnal o genuino, que deriva de germen, retoño o semilla, indicando que vienen del mismo origen. El tío o la tía es el hermano del padre o de la madre de una persona. Tío carnal. También se usa tío político para el esposo de la tía o esposa del tío. La etimología proviene del latín y a su vez del griego, que es una especie de híbrido, de teidos, el hermano de la madre. El cuñado o la cuñada, el hermano o hermana del cónyuge de una persona. Es un pariente por afinidad, normalmente familia política, y la etimología proviene del latín cognatus, que es consanguíneo, formado por co, que es junto a, y natus, que significa nacido, significando nacido juntos o pariente, en realidad. El tío abuelo, la tía abuela es el hermano o la hermana de los abuelos de una persona, es el tío o la tía de tus padres, y la etimología está compuesta por tío del latín tius y abuelo de abiolus, diminutivo de abus, a su vez que es un abuelo, bueno, pues el abuelo o la abuela, bueno, un antepasado.
El término hermanastro, el hermanastro y la hermanastra es el hijo o la hija de los cónyuges respecto al hijo o hija de otro cónyuge cuando se unen en matrimonio y no comparten consanguinidad directa, solo matrimonial de sus padres. La etimología está formada por la palabra hermano, la unión de hermano, de germano, y el sufijo astro que es del latín aster, el cual indica una relación despectiva, imperfecta o de afinidad no deseada. El cónyuge es la persona unida a otra en matrimonio, que sería el esposo o la esposa. La etimología proviene del latín conius o cognius, formado por el prefijo junto o unión, y la raíz ignum, yugo, que literalmente significa unido bajo el mismo yugo. El antepasado es un descendiente directo lejano de quien desciende de una persona o grupo, normalmente padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por ejemplo. La etimología proviene del prefijo latino ante, que es delante o anterior, y pasado, que es el participio de antepasar. El término, bueno, significado literal significa el que pasó antes y se asocia con el concepto ancestro o antecesor. Y el antecesor es la persona que precede a otra en un empleo, dignidad o antepasado. En matemáticas es el número inmediatamente que es anterior. La etimología de antecesor proviene del latín antecesor, de lo de homo antecesor, que es el homo anterior, compuesto por el prefijo ante, que es delante, y cedere, que es marchar, caminar o ir. El sucesor es totalmente opuesto al antecesor, es la persona o cosa que sucede, que sigue o entra en un lugar de otro. En matemáticas es el número posterior, inmediatamente que está posterior al siguiente. La etimología de sucesor deriva del latín sucesor, formado por el prefijo sub, que es debajo o luego, y cedere, que es ir o marchar, indicando el que ocupa el lugar de otro. El número significa la expresión de una cantidad en relación con su unidad, utilizada para contar, medir o etiquetar, que sea lo que se representa. Y la etimología de número proviene del latín de numerus, que es cantidad o suma de unidades, derivado de la raíz indoeuropea nem, que significa asignar, o nem, que significa asignar o distribuir, que es de la propia raíz indoeuropea donde viene ese término. El yerno es el esposo de la hija o del hijo de una persona. Su etimología proviene del latín gener o generi, aquel que engendra o el que se une por matrimonio, y la evolución de yerno tuvo una metatesis, que es un cambio de sonido que al final se transformó, pues se cambió la G por la Y y dio lugar a, pues se podría decir gener, de gerno, y bueno, pues se dijo yerno. La nuera es la esposa del hijo o de la hija de una persona. Su etimología proviene del latín como yerno, de nurus, que es esposa del hijo, y bueno, sufrió una influencia vocálica de la palabra suegra del latín socrus. El suegro o la suegra es la madre o el padre del cónyuge. Su etimología proviene del latín socra, que es suegra, y socer, que es suegro, con raíces indoeuropeas de suecuros, que designaban a los padres del esposo. El esposo o la esposa es la persona unida a otra en matrimonio legal o civil, es sinónimo de marido. Su etimología deriva del latín sponsus, que es prometido, y sponsa, que es prometida. A su vez, sponsus proviene del verbo spondere, prometer formalmente o dar la palabra. El novio o la novia es la persona que mantiene una relación amorosa con otra, ya sea en la etapa de compromiso, inmediatamente después de casarse. La etimología del término novio o novia proviene de novius, novus, que es nuevo. Originalmente el término hace referencia a las nuevas personas que entrenaban su estado civil. Y en la antigua Roma, el esposo o la esposa, sobre todo el sponsus era quien prometía matrimonio, mientras el maritus era quien estaba casado, origen de marido. Existe una interpretación más poética que vincula a sponsor a lo que sería que alguien te respalda o te impulsa. Un sponsor es alguien que te respalda, te da apoyo, por ejemplo, en el ámbito deportivo o en otro tipo de ámbitos también. No hace falta que sea deportivo, pero normalmente es deportivo, pero que puede ser en otro tipo de ámbitos, también televisivos, en series, cines, películas, teatro, por ejemplo. Y de ahí viene lo de sponsor al final. El síndrome K fue una enfermedad falsa inventada por los médicos italianos en el Hospital Fate Bene Fratelli de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, y que se produjo entre 1943 y 1944 para proteger a cientos de judíos de la deportación nazi, sobre todo de Alemania, y los médicos fingieron que los refugiados padecían de esta enfermedad altamente contagiosa y mortal para evitar que los soldados alemanes entrasen en la sala con el objetivo de intentar llevar a cabo un engaño para evitar que hubiese más muertes. Que esto es lo positivo que hicieron los propios médicos italianos, porque si no hubiera habido una masacre brutal ya en Italia y hubiera sido hasta por parte de Alemania a muchos judíos.
El síndrome es un conjunto de signos, manifestaciones objetivas y síntomas, percepciones subjetivas, que ocurren juntos, indicando una enfermedad o trastorno específico. La etimología del término proviene del griego síndrome, concurso o unión, compuesto por sin, que es cono, simultaneidad, y dromos, que es carrera o camino, significando literalmente que ocurren juntos, que al final ocurren juntos y están unidos. El síntoma es una manifestación subjetiva de una enfermedad o alteración de la salud, percibida exclusivamente por el paciente. Por ejemplo, ya sea un dolor, ya sea un mareo, y la etimología del término proviene del griego síntoma, que es coincidencia o caída conjunto, igual que síndrome está compuesto por sin, que es conjunto, y toma, que es caída. Y después de hablar de tantos ya términos, definiciones, significados, etimologías en el ámbito familiar, en otro tipo de ámbitos, voy a hablar ya de dos intelectuales, uno en el ámbito de las ciencias sociales, la literatura, como fue Philip Levin, que fue escritor, poeta y profesor estadounidense, una de las figuras más importantes de la cultura anglosajona y sobre todo de Estados Unidos. Giovanni Borromeo fue o el precursor del término síndrome K, con el objetivo de evitar que hubiese más muertes de judíos. Él fue médico italiano. En 2004 ya Bajen lo reconoció como justo entre las naciones por salvar a cinco personas del Holocausto y fue una de las figuras más importantes, aparte de salvar a gente del Holocausto, que salvó a cinco, en el ámbito de la medicina. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, con definiciones, etimología y dos ejemplos en el ámbito de las ciencias europeas en Italia y en el ámbito de las ciencias sociales en el ámbito, bueno, en América, en Estados Unidos y la cultura anglosajona, la predominante. Actualmente, sobre todo por la influencia británica, pues comento que soy historiador y si os parece interesante, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.